9. Lo inconcebible espíritus de las cabezas susurrantes mentes compatibles. 2 días antes del ataque de la Legión a las cabezas susurrantes, Loken había consentido en conceder otra entrevista privada a la rememoradora Mercedes Oliton. Era la tercera de tales entrevistas que concedía desde su elección al Mournival, y a aquellas alturas su actitud hacia ella parecía haber cambiado de un modo considerable. Si bien no se había mencionado formalmente el tema, Mercedes había empezado a pensar que Loken la había elegido para ser su memorialista particular. La noche de su elección le había contado que tal vez decidiría elegirla para compartir sus reminiscencias con ella, pero la joven se sentía en la actualidad secretamente sorprendida ante la gran vehemencia que demostraba por hacerlo. Había anotado ya casi 6 horas de recuerdos, narraciones de batallas y tácticas, descripciones de operaciones militares especialmente exigentes, reflexiones sobre las cualidades de ciertas clases de armas, conmemoraciones de hazañas notables y triunfos logrados por sus camaradas. En los espacios entre entrevistas, la mujer se retiraba a su habitación y procesaba el material, redactándolo en forma de esbozo de un relato largo y fluido. Esperaba obtener finalmente una historia completa de la expedición, y una crónica más general de la Gran Cruzada a partir de lo que había presenciado Loken durante las otras expediciones que habían precedido a la 63ª expedición. En efecto, la importancia de los datos anecdóticos que estaba reuniendo era enorme, pero faltaba una cosa, y era el mismo Loken. En la última entrevista, intentó de nuevo hacer salir más al hombre. Por lo que tengo entendido, dijo, ustedes no tienen nada en su interior de lo que nosotros, los mortales corrientes, podríamos conocer como miedo. Loken se detuvo y frunció el entrecejo. Estaba pulimentando una placa de su armadura, lo que parecía ser su diversión favorita cuando estaba en compañía de la joven. La llamaba a su sala privada de armas y se sentaba allí, abrillantando escrupulosamente sus arreos de combate mientras hablaba y ella escuchaba. Para Mercedes, el olor particular del polvo de pulir se había convertido en sinónimo del sonido de su voz y del contenido de sus relatos. Tenía más de un siglo de historias que contar. Una pregunta curiosa, dijo él. ¿Y cómo de curiosa es la respuesta? Loken se encogió ligeramente de hombros. Los astartes no tienen miedo. Es inconcebible en nosotros. ¿Por qué se han adiestrado a sí mismos para dominarlo? Quiso saber Mercedes. No, se nos entrena para la disciplina, pero la capacidad de sentir miedo la eliminan de nosotros. Somos inmunes a su contacto. Mercedes tomó nota mentalmente de redactar aquel comentario más tarde. En su opinión, parecía eliminar un poco del misticismo heroico de los astartes. Negar el miedo formaba parte del carácter mismo del héroe, pero no había nada de valeroso en ser insensible a aquella emoción. Se preguntó también si era posible extraer sencillamente toda una emoción de lo que era en lo esencial una mente humana. ¿No dejaba eso un vacío? ¿Se veían comprometidas otras emociones por su falta? ¿Se podía extirpar el miedo limpiamente, o acaso al extirparlo se arrancaban jirones de otras cualidades? Ciertamente podría explicar por qué los astartes parecían tan excepcionales en casi todos los aspectos excepto en sus propias personalidades. Bien, continuemos, siguió ella. En nuestro último encuentro iba a hablarme sobre la guerra contra los supervisores. Eso fue hace 20 años, ¿verdad? Él la seguía mirando fijamente, con los ojos ligeramente entornados. ¿Qué? Preguntó. ¿Perdón? ¿Qué sucede? ¿No le gustó esa respuesta de hace un momento? Mercedes carraspeó. No, no es eso en absoluto. No era eso. Simplemente había estado, ¿qué? ¿Puedo ser franca? Por supuesto, respondió él, frotando pacientemente un pedazo de fibra de lustrar alrededor de los bordes de un tarro. Esperaba poder conseguir algo más personal. Usted me ha dado mucho, señor, detalles auténticos y datos que convertirían en fidedigno cualquier libro de historia. La posteridad conocerá con precisión, por ejemplo, en qué mano empuñaba Yatton Cruce la espada, el color del cielo por encima de las ciudades monasterio de Navatare, la metodología del movimiento de tenaza que tanto gusta a los cicatrices blancas, el número de tachuelas de la hombrera de un lobo lunar, el número de hachazos, y desde qué ángulos, que fueron necesarios para acabar con el último de los príncipes de Omacad. Lo miró de frente. Pero nada sobre usted, señor. Sé lo que vio, pero no lo que sintió. ¿Lo que sentí? ¿Por qué iba a interesarle a nadie eso? La humanidad es una raza con sensibilidad, señor. Las generaciones futuras, aquellas a las que van destinadas nuestras rememoraciones, aprenderán más cosas de cualquier crónica objetiva si esos hechos están expresados en un contexto emotivo.
Les importarán menos los detalles de las batallas libradas en Ullanor, por ejemplo, que una sensación de lo que se sentía al estar allí. ¿Me está diciendo que resulto aburrido?, preguntó Loken. No, en absoluto, empezó a decir ella, y entonces se dio cuenta de que él sonreía. Algunas de las cosas que me ha relatado suenan como maravillas, sin embargo usted no parece maravillarse ante ellas. Si no conoce el miedo, no conoce tampoco el asombro, la sorpresa, la majestuosidad. ¿Es que no ha visto cosas tan extravagantes que lo han dejado sin habla? ¿Escandalizado? ¿Desconcertado siquiera? Las he visto, respondió él. En muchas ocasiones, la total singularidad del cosmos me ha dejado desconcertado o sobresaltado. Entonces, hábleme de esas cosas. Él frunció los labios y pensó en ello. Sombreros gigantes. ¿Cómo dice? En Sarosel, tras el acatamiento, los ciudadanos organizaron un gran carnaval de celebración. El acatamiento había sido incruento y voluntario. El carnaval duró 8 semanas. Los bailarines de las calles lucían sombreros gigantes de cinta, caña y papel, todos confeccionados con formas llamativas. Un barco, una espada y un puño, un dragón, un sol. Eran tan anchos como mi envergadura. Loken extendió los brazos a los lados. No sé cómo conseguían mantenerlos en equilibrio ni cómo podían soportar su peso, pero bailaron día y noche por las calles del centro de la ciudad, con aquellas cosas extravagantes zigzagueando, balanceándose y dando vueltas, como si las arrastrara una lenta avalancha a la vez que ocultaban casi por completo las figuras humanas situadas debajo. Fue un espectáculo curioso. Le creo. Nos hizo reír. Su visión hizo reír a Horus. ¿Fue esa la cosa más rara que ha visto nunca? No. Veamos, el método de combatir en Keilek nos dio que pensar a todos. Eso fue hace 8 años. Los Keilekidos eran una raza alienígena grotesca, con un aspecto que podría describir como reptiliano. Eran muy hábiles en el arte del combate, y se alzaron contra nosotros enfurecidos en cuanto establecimos contacto. Su mundo era un lugar cruel. Recuerdo rocas carmesí y aguas color añil. El comandante, eso fue mucho antes de que lo nombraran señor de la guerra, esperaba una contienda prolongada y brutal, ya que los Keilekidos eran criaturas enormes y fuertes. Incluso el más insignificante de sus guerreros necesitaba 3 o 4 proyectiles de Volter para conseguir derribarlo. Nos lanzamos sobre su mundo para combatir, pero se negaban a pelear contra nosotros. ¿Cómo es eso? No comprendíamos sus normas para luchar. Tal como averiguamos más tarde, los Keilekidos consideraban la guerra la actividad más abominable a la que podía entregarse una raza con capacidad de pensar, de modo que le impusieron controles rígidos y restricciones. Sobre la superficie de su mundo existían estructuras enormes, campos rectangulares con unas dimensiones de muchos kilómetros, cubiertos con altos tejados planos y abiertos por los lados. Los bautizamos como mataderos, y había uno cada pocos cientos de kilómetros. Los Keilekidos luchaban únicamente en los lugares prescritos. Aquellos parajes estaban reservados para el combate. La guerra estaba prohibida en cualquier otra parte de la superficie de su mundo. Esperaban que nos encontráramos con ellos en un matadero y decidir allí la cuestión. ¡Qué grotesco! ¿Qué sucedió al respecto? Destruimos a los Keilekidos, respondió él con total naturalidad. Vaya, respondió ella con una leve inclinación de su cabeza anormalmente alargada. Se sugirió que tal vez podríamos ir a su encuentro y combatirlos según los términos de sus propias reglas, dijo Loken. Habría existido un cierto honor en eso, pero Malogurst, creo que fue, razonó que nosotros teníamos nuestras propias reglas que el enemigo prefería no reconocer. Además, eran temibles. Si no hubiéramos actuado contundentemente, habrían seguido siendo una amenaza, ¿y cuánto tiempo habrían tardado en aprender nuevas normas o abandonar las antiguas? ¿Hay alguna imagen registrada de ellos?, inquirió Mersadie. Muchas, creo. El cadáver conservado de uno de sus guerreros se exhibe en el Museo de la Conquista de esta nave, y puesto que pregunta lo que siento, en ocasiones es tristeza. Mencionó los supervisores, un relato que iba a contarle. Esa fue una campaña larga que me llenó de aflicción. Mientras le contaba la historia, ella se recostó en su asiento, pestañeando de vez en cuando para almacenar su imagen. El capitán estaba concentrado en la preparación de su armadura, pero ella advirtió tristeza tras aquel interés. Los supervisores, explicó, eran una raza de máquinas, y, como seres con conciencia artificial, totalmente fuera de los límites de la ley imperial.
La vida mecánica sin la moderación ofrecida por componentes orgánicos hacía tiempo que había sido declarada ilegal tanto por el Consejo Imperial como por el Mechanicus. Los supervisores, bajo el mando de una máquina de rango superior llamada el Archidroide, habitaban una serie de ciudades abandonadas y convertidas en ruinas desmoronadas en el mundo de Dainta. Se trataba de ciudades de mosaicos magníficos, que en una ocasión habían sido realmente muy hermosas, pero su gran antigüedad y el deterioro había acabado con ellas. Los supervisores correteaban entre los pilotes cubiertos de moho, librando una batalla perdida de reparaciones y renovación con la obsesión fija de mantener intactas las ciudades abandonadas. Finalmente, las máquinas fueron destruidas tras una guerra interminable y brutal en la que las habilidades del Mechanicus resultaron ser inestimables. Solo entonces se descubrió la triste realidad. Los supervisores eran el producto de la inventiva humana, explicó Loken. ¿Los humanos los construyeron? Sí, miles de años atrás, puede que incluso durante la última era de la tecnología. Dainta había sido una colonia humana, hogar de una rama perdida de nuestra raza, donde habían desarrollado una cultura inmensa y maravillosa de ciudades magníficas, con máquinas pensantes para servirles. En algún momento, de algún modo desconocido para nosotros, los humanos se extinguieron, y dejaron tras ellos sus antiguas ciudades, vacías a excepción de los guardianes inmortales que habían fabricado. Resultaba sumamente triste y terriblemente extraño. ¿No reconocieron las máquinas a los hombres?, preguntó ella. Todo lo que vieron fueron astartes, señora, y nosotros no nos parecemos a los hombres que ellas llamaban amos. La rememoradora vaciló por un instante, luego dijo: me pregunto si contemplaré tantas maravillas mientras llevamos a cabo esta expedición. Confío en que sí, y espero que muchas la llenarán de alegría y asombro más que de aflicción. Debería contarle en algún momento el gran triunfo después de Ullanor. Ese fue un acontecimiento que debería recordarse. Me muero de ganas por oírlo. No hay tiempo ahora. Tengo deberes que atender. ¿Una última historia, entonces? Una corta, tal vez. Algo que lo llenara de admiración. Él se echó hacia atrás en su asiento y pensó. Sucedió una cosa. No hace más de 10 años. Encontramos un mundo muerto en el que había existido vida en el pasado. Una especie había vivido allí en una ocasión, y o bien se había extinguido o se había trasladado a otro mundo. Habían dejado tras ellos un laberinto de hábitats subterráneos, áridos y muertos. Los registramos cuidadosamente, cada cueva y cada túnel, y encontramos solo una cosa digna de mención. Estaba situada en la zona más profunda de todas, en un búnker de piedra a 10 kilómetros por debajo de la corteza del planeta. Un mapa. Una carta de navegación, en realidad, de al menos 20 metros de diámetro, que mostraba el relieve geofísico de todo un mundo con una minuciosidad extraordinaria. No lo reconocimos al principio, pero el emperador, amado por todos, supo lo que era. ¿Qué? Era Terra. Era un mapa completo y total de Terra, perfecto en todos los detalles. Pero un mapa de Terra de una época desaparecida hacía mucho tiempo, anterior a la construcción de las colmenas o el azote de la guerra, con costas, océanos y montañas cuyo aspecto desapareció o se transformó hace mucho tiempo. Eso es asombroso, dijo ella. Tantas preguntas sin respuesta encerradas en una sala olvidada, repuso él, asintiendo. ¿Quién hizo el mapa y por qué? ¿Qué los había conducido a Terra hacía tanto tiempo? ¿Qué les había obligado a transportar el mapa por media galaxia y luego ocultarlo, como si fuera su tesoro más preciado, en las profundidades de su mundo? Resultaba inconcebible. Yo no soy capaz de sentir miedo, señora Oliton, pero de haber podido lo habría sentido entonces. No puedo imaginar que nada pueda perturbar jamás mi espíritu del modo en que lo hizo esa cosa. Inconcebible. El tiempo había aminorado la marcha hasta un punto igual a la cabeza de un alfiler sobre el que parecía presionar toda la fuerza de gravedad del cosmos. Loken se sintió pesado como el plomo, lento, dislocado, incapaz de formular una respuesta lúcida o empezar siquiera a lidiar con lo que veía. ¿Era aquello miedo? ¿Lo experimentaba en aquel momento, después de todo? ¿Era así como el terror acobardaba a un mortal? El sargento Udon, con el casco convertido en un aro deformado de ceramita sanguinolenta, yacía muerto a sus pies. Junto a él estaban despatarrados otros 2 hermanos de batalla, con un disparo a quemarropa en el corazón, que si no estaban muertos estarían heridos de muerte. Delante de él estaba Jubal, con el Volter en la mano. Aquello era una locura. Aquello no podía ser. Un Astartes se había vuelto contra otros Astartes. Un lobo lunar había asesinado a los suyos.
Acababan de despedazar todas las leyes de fraternidad y honor que Loken daba por sentado y en las que confiaba con la misma facilidad que si se tratara de una tela de araña. La insensatez de aquel crimen resonaría eternamente. Jubal, ¿qué has hecho? No, Jubal no. Sanus. Soy Sanus. Sanus está por todas partes alrededor de ti. Sanus es el hombre que tienes al lado. La voz de Jubal mostraba una nota aguda, una risita seca. Loken comprendió que estaba a punto de volver a disparar. El resto de la escuadra de Udon, tan horrorizada como Loken, avanzó a trompicones, pero nadie alzó sus bolters. Ni siquiera a la vista de lo que Jubal acababa de hacer, ninguno de ellos era capaz de romper el código de los Astates y disparar contra uno de los suyos. Loken sabía que desde luego él no podía hacerlo. Arrojó su bolter a un lado y saltó sobre Jubal. Xavier Jubal, comandante de la escuadra Elevore y uno de los mejores oficiales de campo de la compañía, ya había empezado a disparar. Los proyectiles del Volter chirriaron por la sala y cayeron sobre la vacilante escuadra. Otro casco estalló en medio de un mar de sangre, pedazos de hueso y fragmentos de armadura, y otro hermano de batalla chocó contra el suelo de la cueva. Dos más fueron derribados junto a él cuando los proyectiles impactaron contra el blindaje de sus torsos. Loken chocó contra Jubal y lo hizo retroceder violentamente al tiempo que intentaba inmovilizarle los brazos. Jubal se debatió con una repentina furia en las extremidades. Sanus. Aulló. Significa el fin y la muerte. Sanus roerá tus huesos. Se estrellaron juntos contra una pared de roca con violencia aturdidora, astillando la piedra. Jubal se negaba a soltar el arma asesina. Loken lo empujó hacia atrás contra la roca y la llovizna de agua de deshielo los salpicó a ambos. Jubal. Loken le asestó un puñetazo que habría decapitado a un hombre mortal. El puño se estrelló contra el casco de su adversario y el capitán repitió la acción, impactando 4 o 5 veces contra el rostro y el pecho del otro. El visor de ceramita se desportilló. Otro puñetazo, con todo su peso tras él, y Jubal dio un traspié. Cada golpe del puño de Loken resonaba como el martillo de un herrero en la resonante estancia, acero contra acero. Mientras Jubal trastabillaba, Loken agarró el Volter y lo arrancó de su mano, arrojándolo por encima del profundo pozo de piedra. Pero Jubal no estaba acabado aún. Sujetó a Loken y lo estrelló de costado contra la pared de roca. El violento impacto hizo saltar trozos de piedra. Jubal volvió a estrellarlo otra vez, balanceando físicamente a su adversario contra la piedra, igual que alguien que balancea un saco pesado. El dolor llameó en la cabeza de Loken y sintió el sabor de la sangre en la boca. Intentó apartarse, pero Jubal asestaba puñetazos contra el visor del capitán y le hacían rebotar repetidamente la parte posterior de la cabeza contra la pared. Los otros hombres se lanzaron sobre ellos, gritando y forcejeando para separarlos. «Sujetadlo», aulló Loken. «Derribadlo». Eran Astates, tan fuertes como jóvenes dioses con su servoarmadura, pero no pudieron hacer lo que Loken ordenaba. Jubal arremetió contra ellos con el puño libre y lanzó a uno por los aires como si tal cosa. 2 de los 3 que quedaban se aferraron a su espalda como luchadores, igual que capas humanas, intentando derribarlo, pero él los alzó y se retorció, arrancándoselos de encima. Tanta fuerza. Una fuerza tan inimaginable que podía quitarse de encima a Astates como si fueran los maniquíes de una jaula de entrenamiento. Jubal se revolvió contra el hermano que quedaba, que se lanzó al frente para aplacar al oficial enloquecido. «Vigila». Chilló este con una risita aguda. «Sanus está aquí». Lanzó la mano derecha directamente contra la cabeza del hermano. Jubal lo golpeó con la mano abierta, los dedos extendidos, y aquellos dedos se hundieron limpiamente a través de la gorguera del hermano de batalla con la misma firmeza que cualquier punta de lanza. La sangre salió a borbotones de la garganta, a través del agujero abierto en la armadura. Jubal retiró la mano, y el Astartes cayó de rodillas, jadeando y gorgoteando, mientras la sangre surgía en oleadas intensas y palpitantes de la garganta destrozada. Incapaz ya de razonar, Loken se arrojó sobre Jubal, pero el berserker giró y lo lanzó a un lado con un violento golpe dado con el dorso de la mano. La violencia del golpe fue formidable, más allá de cualquier cosa que incluso un Astartes habría sido capaz de descargar. La fuerza fue de tal magnitud que el blindaje del guantelete de Jubal se agrietó, igual que le sucedió al hombro de Loken que recibió el impacto. Este perdió el conocimiento durante una milésima de segundo, y luego se dio cuenta de que volaba. Jubal lo había golpeado tan fuerte que volaba por encima del pozo de piedra y se dirigía a la falla abisal.
Chocó contra el espigón formado por los peldaños de piedra, y estuvo a punto de rebotar en él, pero consiguió sujetarse, los dedos perforando la vieja piedra, mientras las piernas se balanceaban en el abismo. El agua de deshielo cayó sobre él en forma de lluvia fina, haciendo que los peldaños resultaran resbaladizos y grasientos a causa de los depósitos minerales. Los dedos del capitán empezaron a resbalar. Recordó haber colgado de un modo parecido por encima del reborde de la torre del palacio del emperador, y lanzó un rugido de rabia. La furia tiró de él hacia arriba. La furia, y una intensa ira que le decía que no iba a fallarle al señor de la guerra. No en aquello. No ante aquella injusticia tan terrible. Se hizo sobre el muelle. Era estrecho, no más ancho que un camino por el que no podían pasar dos hombres si se encontraban. El abismo, negro como el vacío exterior, se abría a sus pies. Las extremidades le temblaban por el esfuerzo. Vio a Jubal. Cargaba a través de la caverna hasta la base de los peldaños con la espada de combate desenvainada. La espada se iluminó al activarse. Loken tiró violentamente de su propia espada. El agua de deshielo que caía siseó y centelleó al entrar en contacto con el metal activado de la espada corta. Jubal subió a saltos los peldaños para ir a su encuentro, asestando mandobles con la espada. Seguía despotricando con una voz que ya no era en absoluto la suya. Atacó violentamente a Loken, que saltó hacia atrás, ascendiendo por los peldaños, y luego empezó a rechazar los mandobles con su propia arma. Centellearon las chispas, y las espadas chocaron entre sí como el tañido de una campana discordante. La altura no era una ventaja en aquella pelea, ya que Loken tenía que agacharse mucho para mantener la guardia. Las espadas de combate no eran armas para duelos. Cortas y con doble filo, estaban hechas para apuñalar, para la embestida violenta en el campo de batalla. Carecían de alcance o de sutileza. Jubal atacaba con la suya como si fuera una hacha, forzando a Loken a defenderse. Las hojas hendían el agua que caía mientras segaban el aire, chisporroteando en medio de columnas de vapor. Loken se enorgullecía de mantener una tiránica disciplina y práctica de todas las armas. Pasaba regularmente entre 6 y 8 horas seguidas en las jaulas de adiestramiento de la nave, y esperaba que todos los hombres a su mando hicieran lo mismo. Sabía que Xavier Jubal era ante todo un maestro con las dagas y las hachas de entrenamiento, pero que no era manco con la espada. Excepto ese día. Jubal había dejado de lado toda su habilidad, o la había olvidado en el arrebato de locura que había engullido su mente. Atacaba a Loken como un maníaco, en medio de un frenesí de cuchilladas y golpes, y Loken se veía igualmente obligado a prescindir de gran parte de su habilidad en un esfuerzo por bloquear y rechazar. 3 veces consiguió empujar a Jubal espigón abajo unos pocos peldaños, pero el otro siempre contraatacaba y lo obligaba a seguir subiendo por el arco. En una ocasión, Loken tuvo que dar un brinco para evitar un mandoble bajo, y recuperó a duras penas el equilibrio cuando volvió a aterrizar. Bajo el plateado aguacero, los peldaños resultaban traicioneros, y era necesario esforzarse tanto para mantener el equilibrio como para resistir los ataques constantes de Jubal. Todo finalizó bruscamente, como una sacudida. Jubal atravesó la guardia de Loken y hundió todo el filo de su hoja en el blindaje del hombro izquierdo. Samus está aquí. Chilló jubiloso, pero su hoja, llameando de energía, estaba firmemente encajada. Samus está acabado, respondió Loken, y hundió la punta de su espada en el pecho al descubierto de su adversario. La espada se hundió limpiamente, y la punta salió por la espalda del lobo lunar. Jubal titubeó, soltando su propia arma, que permaneció encajada en la hombrera de Loken, y con manos temblorosas alargó los brazos hacia el rostro de Loken, no violentamente sino con suavidad, como si implorara misericordia o incluso ayuda. El agua chapoteaba sobre ellos y discurría por el blanco blindaje. Samus. Jadeó, y Loken arrancó su espada. Jubal dio un traspié y se tambaleó. La sangre goteaba por la abertura de la placa del pecho, y se diluía en cuanto se mezclaba con la llovizna, para cubrir el blindaje del vientre y los muslos con una mancha rosada. Se desplomó hacia atrás, rodando una y otra vez por los peldaños en un molinete de extremidades pesadas y desmadejadas. A 5 metros de la base del espigón, su precipitada carrera lo hizo saltar casi fuera de los peldaños, y se detuvo, con las piernas balanceándose, colgando en parte sobre el abismo, para luego resbalar poco a poco de espaldas bajo su propio peso. Loken oyó el lento chirrido de la armadura al arañar la resbaladiza piedra. Saltó de la escalera para colocarse junto a Jubal, y llegó justo momentos antes de que éste desapareciera en el abismo. Agarró al herido por el borde de la hombrera izquierda y empezó a tirar de él lentamente de vuelta sobre el espigón. Resultaba casi imposible.
Jubal parecía pesar 1.000.000 de toneladas. Los 3 miembros supervivientes de la escuadra Brakespur permanecían inmóviles al pie de los peldaños, contemplando sus esfuerzos. «Ayudadme», aulló Loken. «¿A salvarlo?», preguntó uno. «¿Por qué?», inquirió otro de ellos. «¿Por qué querríamos hacerlo?». «Ayudadme», volvió a rugir Loken. No se movieron. Presa de desesperación, Loken alzó su espada y la hundió con fuerza, clavando el hombro derecho de Jubal a los peldaños. Inmovilizado de aquel modo, su descenso se detenía. El capitán arrastró su propio cuerpo de vuelta al espigón. Jadeando, se quitó penosamente el casco abollado y escupió una bocanada de sangre. «Traed a Vitus», ordenó. «Traedlo ahora». Cuando por fin los condujeron al altiplano, no había gran cosa que ver y la luz se desvanecía. Euprati tomó unas cuantas pictografías al azar de las naves de ataque estacionadas y del cono de humo que se alzaba del risco destrozado, pero sin esperar demasiado de ninguna de ellas. Todo parecía apagado y sin vida allí arriba. Incluso la vista de las montañas que los rodeaban era insípida. ¿Podemos ver la zona de combate?, preguntó a Sinderman. Nos han dicho que esperemos. ¿Hay algún problema? El hombre sacudió la cabeza. Fue la clase de movimiento que quería decir, no lo sé. Al igual que todos ellos, llevaba puesto el respirador, pero parecía débil y cansado. Reinaba un silencio espectral. Grupos de lobos lunares regresaban con pasos lentos a las naves de ataque procedentes de la fortaleza, y tropas del ejército habían asegurado ya la meseta. A los rememoradores les habían dicho que se había obtenido una victoria total, pero no se veían signos de júbilo. «Es algo maquinal», indicó Sinderman cuando Euprati lo interrogó al respecto. «Es simplemente un ejercicio rutinario para la Legión. Una acción de baja intensidad, tal como dije antes de que nos pusiéramos en camino. Lo siento si la decepciona». «No, no es así», respondió ella. Pero en realidad existía una sensación de anticlímax en todo aquello. La mujer no estaba segura de lo que había esperado, pero el ajetreo del descenso y el extraño incidente en Caseria habían empezado a emocionarla. En aquellos momentos, todo había acabado, y ella no había visto nada. «Karnis quiere entrevistar a algunos de los guerreros que regresan», dijo Simon Shark, «y me ha pedido que les saque pictografías mientras lo hace. ¿Sería eso lícito?». «Diría que sí», suspiró Sinderman, y llamó a un oficial del ejército para que condujera a Karnis y a Shark hasta los Astartes. «Creo que un poema sinfónico sería de lo más apropiado», dijo Ptolomeo Van Krasten en voz alta. «Una composición sinfónica completa aplastaría la atmósfera, me parece». Euprati asintió, sin comprender realmente. «Una clave menor. Miola tal vez. Me entusiasma el título Los espíritus de las cabezas susurrantes, o quizá, la voz de Sandus. ¿Qué crees?». Ella lo miró con sorpresa. «Bromeaba», respondió él con una sonrisa entristecida. «No tengo ni idea de a lo que se supone que debo responder aquí ni cómo. Todo parece tan austero». Euprati Keller había considerado a Van Krasten un tipo pedante, pero en aquel momento sintió simpatía por él. Cuando el compositor se dio la vuelta y alzó los ojos para contemplar tristemente el pico humeante, una idea se apoderó de la mujer y ésta alzó su pictógrafo. «¿Acabas de hacerme un retrato?», se extrañó él. «¿Te importa?», preguntó la mujer a modo de respuesta. «Tu expresión mirando al pico de ese modo parecía resumir cómo nos sentimos todos». «Pero soy un rememorador», protestó él. «¿Debería estar en tu crónica?». «Todos estamos en esto. Testigos o no, todos estamos aquí», respondió ella. «Capturo lo que veo. ¿Quién sabe? A lo mejor puedes devolver el favor. Un pequeño estribillo de flautas en tu siguiente obertura que represente a Euprati Keller». Los dos se echaron a reír. Un lobo lunar se aproximaba al grupo que formaban. «Ñero Vitus», dijo, haciendo el signo del águila. «El capitán Loken les presenta sus respetos y desea la presencia del maestro Sinderman de inmediato». «Soy Sinderman», respondió el anciano. «¿Hay algún problema, señor?». «Se me ha pedido que lo conduzca junto al capitán», respondió Vitus. «Por aquí, por favor». Los dos hombres se alejaron, con Sinderman acelerando el paso para poder mantener el ritmo de las grandes zancadas de Vitus. «¿Qué sucede?», preguntó Van Krasten en voz muy baja. «No lo sé. Vayamos a averiguarlo», respondió Keller. «¿Seguirlos? No creo». «Yo me apunto», intervino Borodin Flora. «En realidad no se nos ha dicho que nos quedemos aquí». Miraron alrededor.
fuelle se había sentado junto a la riostra de aterrizaje de proa de una nave de asalto y empezaba a realizar un bosquejo con carboncillos sobre un pequeño bloc. Carnis y Zack estaban ocupados en otra parte. Vamos, dijo Euprati Keller. Vipus condujo a Sinderman al interior de la fortaleza en ruinas. El viento gemía y silbaba por los lóbregos túneles y estancias. Miembros del ejército sacaban a los muertos de los vestíbulos de acceso y los arrojaban al desfiladero, pero Vipus seguía viéndose obligado a hacer pasar al iterador junto a muchos cuerpos encogidos y reventados. El lobo lunar no dejaba de decir cosas como: siento que tenga que ver esto, señor, y mire a otro lado para no herir sus sentimientos. Sinderman no podía mirar a otro lado. Había iterado lealmente durante muchos años, pero aquella era la primera vez que recorría un campo de batalla reciente, y lo que veía lo consternaba y se grababa a fuego en su memoria. El hedor a sangre y heces lo abrumaba. Vio figuras humanas destrozadas y tratadas con brutalidad, más allá de lo que habría imaginado posible. Vio paredes recubiertas de sangre y sesos, fragmentos de huesos reventados que rezumaban tuétano, partes de cuerpos cubriendo los suelos empapados en sangre. Terra, musitó una y otra vez. Aquello era lo que hacían los astartes. Aquello era la realidad de la cruzada del emperador. Una mortandad a una escala increíble. Terra, susurró. Cuando llegó por fin ante Loken, que lo aguardaba en una de las salas superiores de la fortaleza, la palabra se había convertido en terror sin que él se diera cuenta. Loken estaba de pie en una amplia sala oscura junto a una especie de estanque. El agua gorgoteaba por una de las paredes de un color negro apagado, y el aire olía a humedad y a óxidos. Una docena de solemnes lobos lunares acompañaban a Loken, incluido un tipo gigantesco con una armadura reluciente de exterminador, pero Loken llevaba la cabeza descubierta. Su rostro estaba lleno de magulladuras. Se había quitado la hombrera izquierda, que yacía a su lado en el suelo, atravesada por una espada corta. «Han hecho algo tan extraordinario», dijo Sinderman con voz débil. «No creo que hubiera comprendido del todo lo que ustedes los astartes eran capaces de hacer, pero ahora...». «Silencio», dijo con brusquedad Loken. Miró a los lobos lunares que los rodeaban y los despidió con un movimiento de cabeza. Los hombres desfilaron junto a Sinderman, sin prestarle atención. «Quédate cerca, ñero», indicó Loken. Vipus asintió mientras cruzaba la puerta de la sala. Ahora que la habitación estaba casi vacía, Sinderman pudo ver que había un cuerpo tumbado junto al estanque. Era el cuerpo de un lobo lunar, flácido y sin vida, no llevaba puesto el casco, y la blanca armadura estaba salpicada de sangre. Le habían atado los brazos al tronco con cuerda de escalar. «No», empezó Sinderman. «No comprendo, capitán. Se me dijo que no había habido bajas». «Eso es lo que vamos a decir», dijo Loken, asintiendo despacio. «Esa será la línea oficial. La 10ª tomó esta fortaleza con un ataque limpio, sin bajas, y eso es totalmente cierto. Ninguno de los insurgentes consiguió matar a nadie. Ni siquiera causar una herida. Acabamos con 1 millar de ellos. Pero este hombre...». Loken miró a Sinderman. Su rostro estaba preocupado, más preocupado de lo que el literador lo había visto nunca antes. «¿Qué sucede, Gabriel?», preguntó. «Ha sucedido algo», dijo Loken. «Algo tan inconcebible que yo», calló, y miró el cadáver atado de Jubal. «Tengo que hacer un informe, pero no sé qué decir. Carezco de marco de referencia. Me alegro de que esté aquí, Kirill, usted precisamente. Me ha aconsejado bien a través de los años. Me gusta pensar que necesito su consejo ahora». Sinderman se adelantó y posó la mano en el brazo del gigantesco guerrero. «Puede confiarme cualquier cuestión, Gabriel. Estoy aquí para servir». Loken bajó los ojos hacia él. «Esto es confidencial. Totalmente confidencial». «Comprendo. Ha habido muertes hoy. 6 hermanos de la escuadra Brakespur, incluido Udon. Otro se aferra desesperadamente a la vida. Y la Ellebore ha desaparecido, y temo que estén muertos también. No puede ser. Los insurgentes no pueden haber, ellos no hicieron nada». «Este es Xavier Jubal», dijo Loken, señalando en dirección al cuerpo del suelo. «Él mató a los hombres», declaró con sencillez. Sinderman se balanceó hacia atrás como si lo hubieran abofeteado. Pestañeó. «¿El qué?». «Lo siento, Gabriel», pensé por un momento que dijo que él mató a los hombres. Jubal mató a los hombres. Usó su Volter y sus puños y mató a 6 de los Brakespur justo ante mis ojos, y me habría matado a mí también si yo no lo hubiera acuchillado». Sinderman sintió que le temblaban las piernas. Encontró una roca no muy lejos y se sentó bruscamente.
Terra, jadeó. Terror es lo correcto. Los Astartes no pelean contra los Astartes. Los Astartes no matan a los suyos. Va en contra de todas las normas de la naturaleza y del hombre. Es contrario al mismo código genético que el emperador fusionó en nosotros cuando nos forjó. Debe de haber algún error, dijo Sinderman. Ningún error. Lo vi hacerlo. Era un demente. Estaba poseído. ¿Qué? Tenga cuidado. Está acudiendo a la antigua terminología, Gabriel. Posesión es una palabra espiritualista que, estaba poseído. Afirmaba que era Samus. Oh. ¿Ha oído el nombre, entonces? He oído el susurro. Eso no era más que propaganda enemiga, ¿no es cierto? Se nos dijo que lo consideráramos como tácticas intimidatorias. Loken se tocó las magulladuras del rostro, sintiendo su dolor. Eso pensé. Iterador, voy a preguntarle esto una sola vez. ¿Son reales los espíritus? No, señor. Categóricamente no. Eso nos enseñan y por lo tanto nos sentimos liberados, pero podrían existir. Este mundo está plagado de superstición y templos religiosos. ¿Podrían existir aquí? No, respondió Sinderman con más firmeza. No hay espíritus, ni demonios ni fantasmas en los oscuros confines del cosmos. La verdad nos lo ha demostrado. He estudiado el archivo, Kirill, respondió Loken. Samus era el nombre que la gente de este mundo daba a su principal espíritu maligno. Lo encerraron en estas montañas. Eso dicen sus leyendas. Leyendas, Gabriel. Solo leyendas. Mitos. Hemos aprendido mucho durante el tiempo pasado entre las estrellas, y la más pertinente de esas cosas es que siempre existe una explicación racional, incluso para los acontecimientos más misteriosos. Un Astartes saca su arma y mata a los suyos mientras declara que es un demonio surgido del infierno. Racionalice eso, señor. Cálmese, Gabriel, dijo Sinderman poniéndose en pie, y lo haré. Loken no respondió. Sinderman fue hacia el cuerpo de Jubal y lo contempló con atención. Los ojos abiertos y fijos del hombre estaban en blanco y totalmente inyectados en sangre. La carne del rostro demacrada y apergaminada, como si hubiera envejecido 10.000 años. Unos dibujos curiosos, como grupos de manchas o lunares, resultaban visibles en la piel sumamente tirante. Estas marcas, dijo Sinderman. Estas repugnantes señales de consunción. ¿Podrían ser trazas de enfermedad o infección? ¿Qué? Preguntó Loken. ¿Un virus quizá? ¿Una reacción a la toxicidad? ¿Una pestilencia? Los Astartes son resistentes a la mayoría de cosas, pero no a todo. Creo que esto podría ser alguna contaminación. Algo tan violento que destruyó la mente de Jubal junto con su cuerpo. Las plagas pueden enloquecer a la gente y corromper su carne. Entonces, ¿por qué solo a él? Inquirió Loken. Tal vez algún defecto imperceptible en su código genético, respondió Sinderman, encogiéndose de hombros. Pero actuaba como si estuviera poseído, dijo Loken, repitiendo la palabra con un énfasis brutal. Todos hemos estado expuestos a la propaganda del enemigo. Si la mente de Jubal estaba enloquecida por la fiebre, simplemente podría haber estado repitiendo las palabras que había oído. Loken reflexionó unos instantes. Habla usted con mucho sentido, Kirill, dijo. Siempre. Una peste, asintió Loken. Es una explicación lógica. Han padecido una tragedia hoy, Gabriel, pero espíritus y demonios no tuvieron parte en ella. Ahora póngase a trabajar. Tiene que poner esta zona en cuarentena y hacer venir a un grupo de médicos. Pueden ocurrir otros brotes. Los no Astartes, como yo mismo, podríamos ser menos resistentes, y el cadáver del pobre Jubal podría ser todavía un portador de la enfermedad. Sinderman volvió a echar una mirada al cuerpo. Gran Terra, dijo. La enfermedad ha hecho enormes estragos. Lloro al contemplar este desperdicio. Con un crujido de tendones secos, Jubal alzó la cabeza y miró fijamente a Sinderman con los ojos inyectados en sangre. Cuidado, resolló. Eupratikeler había dejado de tomar pictografías. Almacenó los retratos. Las cosas que veían en los estrechos túneles de la fortaleza no se podían registrar porque iban más allá de todo lo que podía considerarse decente. Jamás había imaginado que la figura humana se pudiera desmantelar de un modo tan lastimoso, tan total. El hedor a sangre en el aire estancado y frío le producía arcadas a pesar del respirador. Quiero regresar ahora, dijo Van Krasten, que temblaba y estaba muy alterado. No hay música aquí. Se me revuelve el estómago. Euprati se sintió inclinada a darle la razón.
No, dijo Gordinflora con una voz ahogada y decidida. Debemos verlo todo. Somos los rememoradores elegidos. Es nuestro deber. Euprati estaba totalmente segura de que Flora se esforzaba por no vomitar, pero simpatizó con aquel sentimiento. Era su deber. Era el motivo por el que los habían reunido, para registrar y conmemorar la cruzada de la humanidad. Fuera como fuera. Volvió a extraer el pictógrafo de su maletín y sacó unas cuantas instantáneas a modo de prueba. No de los muertos, pues eso sería indecente, sino de la sangre de las paredes, del humo que se agitaba en el viento por los estrechos túneles, de los montones de casquillos usados y desperdigados que cubrían el suelo moteado de negro. Equipos de soldados pasaron junto a ellos arrastrando cuerpos fuera de allí para ser eliminados. Algunos dedicaban miradas curiosas a los tres visitantes. ¿Se han perdido?, preguntó uno. En absoluto. Se nos permite estar aquí, respondió Flora. ¿Por qué querrías estar aquí?, se preguntó el hombre. Euprati tomó una serie de instantáneas generales de soldados, casi de perfil, recogiendo partes de cuerpos en un cruce de túneles. Le heló la sangre contemplarlo, y esperó que las pictografías tuvieran el mismo efecto en su público. Quiero regresar, dijo de nuevo Van Krasten. No te separes o te perderás, advirtió la mujer. Creo que podría vomitar, admitió él. Estaba a punto de dar una arcada cuando un alarido agudo y desgarrador resonó por los túneles. ¿Qué diablos fue eso?, susurró Euprati. Jubal se puso en pie. Las cuerdas que lo ataban se partieron liberando sus brazos. Chilló, y luego chilló otra vez. Sus aullidos frenéticos se elevaron y resonaron por la habitación. Sinderman retrocedió tambaleante, presa de un pánico total. Loken corrió al frente e intentó contener al demente que se reanimaba. Jubal lo atacó con un violento puñetazo que lo alcanzó en el pecho. Loken salió despedido hacia atrás contra el estanque, en cuyas aguas se estrelló. Jubal giró, encorvado. De la boca entreabierta le colgaba un hilillo de saliva, y sus ojos inyectados en sangre giraron como brújulas marcando el norte geográfico. Por favor, farfulló Sinderman, retrocediendo. Cuidado. Las palabras se arrastraron perezosamente fuera de la boca babeante del hombre. Avanzó pesadamente. Algo le estaba sucediendo, algo maligno y aniquilador. Se hinchaba, se expandía tan violentamente que su armadura empezó a agrietarse y a partirse. Secciones de blindaje cayeron de su cuerpo, dejando al descubierto los gruesos brazos inflados por la gangrena y unos bultos fibrosos. La piel tirante estaba pálida y azulada. El rostro aparecía crispado, abultado y lívido, y la lengua colgaba de la boca en putrefacción, larga y serpenteante. Alzó las manos rollizas e infladas en actitud triunfal, dejando al descubierto las uñas convertidas en garras oscuras y zarpas afectadas de psoriasis. Samus está aquí, Dijo arrastrando las palabras. Sinderman cayó de rodillas ante la deforme bestia. Jubal apestaba a descomposición y a heridas purulentas. Avanzó arrastrando los pies. Su figura parpadeaba y danzaba envuelta en una nebulosa luz amarilla, como si no estuviera totalmente sincronizado con el presente. Un disparo de Volter lo alcanzó en el hombro derecho y estalló sobre el tegumento parecido a corteza en que se había convertido su piel. Jirones de carne y pedazos de pus salieron disparados en todas direcciones. En la entrada de la sala, Ñero Vipus volvió a apuntar. La cosa que en una ocasión había sido Xavier Jubal agarró a Sinderman y lo lanzó contra Vipus. Los dos chocaron de espaldas contra la pared, y Vipus soltó su arma en un esfuerzo por atrapar y amortiguar el golpe de Sinderman y así proteger los frágiles huesos del anciano iterador. La criatura pasó junto a ellos arrastrando los pies y penetró en el túnel, dejando tras de sí un rastro malsano de gotas de sangre y de un fluido horrible y descolorido. Euprati vio a la cosa ir a por ellos e intentó decidir si chillaba o alzaba su pictógrafo. Al final, hizo ambas cosas. Van Krasten perdió el control de sus funciones corporales y cayó al suelo en medio de un charco de su propia creación. Gordinflora se limitó a retroceder, moviendo la boca en silencio. La criatura Jubal avanzó por el túnel en dirección a ellos. Era corpulenta y deforme, con la piel tensada por jibas e hinchazones. Había alcanzado un tamaño tan gigantesco que lo poco que quedaba de su armadura nacarada arrastraba por el suelo detrás de ella a modo de jirones metálicos. Puntos y lunares extraños marcaban su carne, y el rostro de Jubal se había deformado hasta convertirse en un hocico de perro en el que sus dientes humanos sobresalían como erráticos indicadores de marfil, desplazados por la fina y transparente tanda de colmillos afilados como agujas que en aquellos momentos revestían su boca.
Había tantos colmillos en la boca que ésta ya no podía cerrarse. Los ojos eran charcos de sangre, y centelleos espasmódicos de luz amarilla le rodeaban el cuerpo formando figuras y formas borrosas. Aquellos centelleos hacían que los movimientos de Jubal parecieran estar mal, como si se tratara de una imagen sacada de un pictógrafo, mal editada y que se movía a una velocidad ligeramente excesiva. Cogió a Ptolomeo Van Krasten y lo estrelló como un juguete contra las paredes del túnel, a un lado y a otro, con un terrible efecto demoledor y sanguinolento, hasta el punto que cuando lo soltó, poco quedaba ya de Ptolomeo por encima del esternón. ¡Oh, terra! Chilló Keeler, vomitando violentamente. Borodín se colocó ante ella para enfrentarse al monstruo, y efectuó el signo desafiante del águila. ¡Fuera de aquí!, gritó. ¡Fuera de aquí! La criatura Jubal se inclinó hacia adelante, abrió la boca hasta unas dimensiones inimaginables, dejando al descubierto un número inconcebible de dientes afilados como agujas, y le arrancó a Borodín Flora la cabeza y el torso de un mordisco. El resto del cuerpo cayó al suelo, expulsando sangre como una manguera a presión. Euprate Keeler cayó de rodillas. El terror la había dejado incapaz de correr. Aceptó su destino, en gran parte porque no tenía ni idea de cuál sería. En los últimos instantes de su existencia, se confirmó a sí misma que al menos no había añadido a una muerte brutal la indignidad de orinarse encima ante tan incomprensible horror.